Entonces, nosotros arrancamos con una fuente de agua, una llavecita. Al agua le hacemos alguna cosa y luego la botamos a un sifón. Ese es el equivalente de la inicio y fin de un sistema cerrado. Ahora conectamos estos dos y como ya se puede analizar, pues nos pasa a modo análisis. Aquí nos dice que esta cosita nos dice que la topología es como rara, entonces nosotros le dijimos, ok, que está bien. Simplemente porque para CyclePath, para el análisis de CyclePath, conectar una fuente con una sumidero, pues no es nada, pero eso es lo que necesitamos nosotros para resolver este primer problema. Entonces nos dice, hay agua a 10 megapascales y un volumen específico de 0.0037. Entonces, lo que yo quiero que hagan ustedes en todos los ejercicios estos es, vamos aquí y le decimos los datos que necesitamos. Lo que tenemos en ese estado es agua. ¿A cuánto? 10 megapascales. 10 megapascales son 10.000 kilopascales. A 10.000 kilopascales él nos dice la temperatura de saturación es tanto y los volúmenes, o más bien las propiedades F y G de cada uno de los valores están aquí, o sea, BF, BG, UF, UGH, etc. El otro dato que tenemos es el volumen específico. Nos dice que el volumen específico es 0.0037. Con eso puede calcular todo lo demás. Y tenemos las condiciones que nos está apuntando el problema, ¿cierto? Encuentra las propiedades y determine si el estado es líquido comprimido, meta saturado o por sobrecalentado. ¿Qué encontramos aquí? Nos dice es agua. ¿En qué estado? Está saturada. ¿Por qué? Porque puedo definirle una calidad de 0.013, perdón, de 0.1356. Mientras exista la calidad, el sistema está en en estado de saturación, y aquí están todos los demás valores. Fíjense que en sistema abierto aparece no el contenido másico del sistema cerrado, que recuerdan, uno escribía la masa para que él diera las totales, sino como es un sistema abierto, nos pregunta el flujo de masa. En este caso no nos interesa mucho, pero si quieren podemos decirle, hombre, es que el flujo de masa es 1, como por quitarnos de encima el problema. Y tenemos todo. Aparece una última cosa que se llama fracción de flujo. La fracción de flujo solo se va a utilizar en situaciones en las cuales un flujo se divide en dos. Entonces, cuando un flujo se divide en dos, tendremos ejemplos más adelante. Hay que decirle qué porcentaje se va por un lado y qué porcentaje se va por el otro, y esa es la fracción de flujo. Bien, entonces tenemos esto. Copiamos esto y luego nos vamos a la parte analítica y vamos a las tablas, verificamos esto, calculamos con las tablas las propiedades y calcular esas propiedades, pues lo que ya saben hacer ustedes, comparan lo que dio CyclePath con lo que le da su análisis de tablas y realmente las diferencias no deben ser muy grandes. De modo que aquí tenemos esta situación acá. Bien, pero acuérdense que cuando ustedes están en modo análisis, cuando ya han definido una cosa que CyclePath la acepta para entrar a modo análisis, ustedes van a tener una herramienta que se llama búsqueda de propiedades y quiero que la usen simplemente para ver que la herramienta hace unas buenas cosas, que es útil. Entonces, cada cosa simplemente háganlo por los dos lados y ponen en su documento tanto lo que les dio el coso este que está por aquí,
Bueno, tanto lo que les dio esto, como lo que les dio esto. Entonces, esto es una interpolación hecha por CyclePad en sus tablas internas de propiedades, que seguramente tienen algunas diferencias con las tablas que tenemos escritas del libro, tanto en la base de la tabla como en la precisión, porque las tablas que tenemos nosotros tienen 5 cifras significativas siempre, y las tablas que tienen CyclePad posiblemente tienen más cifras significativas. Les repito lo que ya les había contado, hay tablas para estos elementos, le decimos es agua, realmente no tenemos que decirle la fase, él la calcula. 10.000 kilopascales. La segunda propiedad que vamos a dar es el volumen específico. 0.0037 metros cúbicos por kilogramo. Bajamos el cursor aquí al cuadrito y le decimos busque. Ah, pucha, nos dio por fuera de rango. ¿Eran 10.000? 0.0037. No nos alcanzó a caber. Es muy alta la... Bueno, entonces, ¿aquí qué quiere decir? Bueno, que nos pase. Quiere decir simplemente que las tablas para la búsqueda de propiedades no alcanzan a tener estas condiciones para el agua. 10.000 kilopascales eran, sí, 10.000. Volumen 0.0037. La tabla no alcanzó, pero el calculador de procesos sí alcanzó. Pero quiero que usen las tablas mientras puedan, simplemente porque es una herramienta adicional que siempre está disponible y que la podemos usar. Bien, entonces, repitan eso para los 5 elementos del ejemplo, sacan sus resultados, que son estos, y luego comienzan. Aquí vamos a trabajar en el ejercicio 3.1 con amoníaco. CyclePad maneja el amoníaco como un líquido con cambio de fase. Eso no sucede siempre porque resulta que el amoníaco tiene un comportamiento, ¿qué les digo? Un comportamiento que nos facilita las cosas. Y es que cuando el amoníaco se vuelve vapor sobrecalentado, se puede trabajar como gas ideal prácticamente sin error. Entonces tablas de amoníaco sobrecalentado casi nadie usa, porque cuando uno sabe que se fue para sobrecalentamiento, puede trabajar con ecuación de gas para el amoníaco. Pero bueno, aquí no trabaja con la ecuación de gas, trabaja con sus tablas internas de gas. Aquí tenemos el refrigerante R22. En los refrigerantes, las tablas para la búsqueda en tablas, para el lookup de propiedades, son especialmente limitadas por muchas razones. Porque aunque existen los valores para temperaturas muy grandes, por ejemplo, normalmente a uno jamás le interesa tener las propiedades de un refrigerante a 100 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, si no le interesa eso, pues... Pero la tabla escrita lo da. Pero uno dice, pues si estoy en un refrigerante, necesito valores entre menos 30 o menos 20 grados Celsius, que es el sector de abajo del refrigerante, y por encima, pues temperatura ambiente o máximo 50 grados. Pero bueno. R22 es un químico ya prohibido en producción. Se utiliza, es decir, es permitida la reutilización del R22 como del R12 para reparación de equipos de refrigeración viejos que funcionaban con esos refrigerantes. Sin embargo, la tendencia que hay hoy en día es que si tenemos un equipo de refrigeración que funcionaba con estas cosas, por ejemplo, los aires acondicionados de carros anteriores al 2000, entonces existe la forma de reconvertirlo para que trabaje con R134. Esto es completar esta tabla, como en los ejercicios que hicimos en clase de completar una tabla para agua, para R134,
Y el ejercicio 3.5 y 3.6 se nos adelanta un poquitico a la teoría de la próxima clase, que es la teoría de gases, pero por ahora podemos hacerlo porque CyclePath solamente lo que hace es internamente decir, bueno, usted me está diciendo que trabaje con aire. El aire para mí, CyclePath, es un gas ideal, de modo que no voy a consultar tablas, sino que utilizo las ecuaciones de la teoría de gases ideales. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. Y hasta ahí es el trabajo de hoy y de la semana para la primera parte del informe para la semana entrante. Entonces, háganlo, muchachos, a trabajar. Yo me quedo aquí con ustedes. Si hay preguntas, me avisan. Así mientras trabajan les hago un comentario. He estado mirando, o pues no he estado mirando, calificando los informes para poder subir notas de primer corte. Y les voy a pedir el favor de que sean un poco, primero, más originales. Y segundo, más, yo no diría creativos, sino, por favor, las conclusiones tienen que ser una cosa que sale de la experiencia que ustedes tuvieron en el proceso de simulación. Es decir, sacar una conclusión que es que el CyclePath es una herramienta muy buena. En primer lugar, no es una conclusión bien hecha, y segundo, no es cierto, porque CyclePath no es una excelente herramienta, es una herramienta muy vieja que seguimos utilizando, pero no es que sea excelente, hay mejores. De hecho, más adelante yo les voy a pedir en este laboratorio, como tenemos tiempo de hacer las cosas, que hagamos un laboratorio con EES, y al final uno de los últimos que lo podamos hacer con test, con thermofluids.net. Simplemente para, no tanto para que verifiquen los resultados, sino para que aprendamos a usar más herramientas fuera de CyclePath. Bien, muchachos, háganme a ver y me cuentan cómo les va. Yo estoy aquí con ustedes todo el tiempo. Ustedes que son curiosos entre estas vainas, les recomiendo este libro. Es una maravilla. Son 5 o 6 volúmenes. Profe, ¿y es como de lectura o es como de ejercicios o de datos curiosos o cómo es el libro? ¿Cuál? ¿El que está ahí en la pantalla? Sí, señor. El libro que tenía ahí, voy a compartirles la pantalla un segundito. ¿Lo están viendo? No, señor, no está compartiendo. A ver. Ya. Este libro.
de Christoph Schiller, se llama Motion Mountain. Es una nueva manera de mirar la física, pero la teoría de este señor voy a mostrarles aquí. Es que el conocimiento de la física para nosotros, los que nos interesa la física, es una cosa como esta. Él dice que para llegar a eso hay que llegar a la montaña. La ruta para llegar a la montaña que hay que hacer es esta: mecánica, termodinámica, relatividad, electromagnetismo, teoría cuántica y teoría cuántica de campos. Y por último tenemos la teoría del movimiento. Podríamos estar eventualmente soportados por todas estas ramas, que para él son simplemente ramas del saber que soportan nuestra ruta a entender el movimiento. Y él dice, si usted entiende el movimiento, entiende toda la física. Entonces búsquenlo, está gratis en internet, se llama Motion Mountain. Son 6 volúmenes, si no estoy mal. Grandes, este primer libro es de como 400 y pico de páginas, pero es supremamente bueno. Se lo recomiendo muchísimo para que lo tengan en su biblioteca. Es ameno de leer, no es un libro de como un texto de física, sino es un libro ameno de leer, pero vale la pena, se lo recomiendo. Bueno, sigamos en el laboratorio. Voy a cancelar la pantalla por ahora, mientras ustedes trabajan. Bien, entonces ya sigan en su trabajo, yo sigo aquí con ustedes, estoy con la sesión prendida, no hay ninguna dificultad de línea en este momento, o sea que en cualquier momento pueden activar su micrófono y preguntar.
Profe, una pregunta. ¿Esto se entrega Dígame. hoy hasta el 6 o es para todas las semanas? Que no entendí bien esa parte. Trabajen hasta donde lleguen, muchachos. Lo importante es que trabajen bien, entiendan lo que están haciendo y lo de costumbre, al final de la sesión, suben a su carpeta personal del laboratorio, no se van a confundir con la de la teoría, a su carpeta personal del laboratorio el trabajo que hicieron hoy. Lo terminan durante la semana porque tienen que hacer un informe, que es un informe en grupo. Es un informe que tienen que reunirse, discutir resultados, poner conclusiones, verificar errores, etcétera. Y ese informe, pues, terminan lo que hicieron, si terminan lo que les hizo falta, si no alcanzaron a terminar hoy todos los ejercicios, lo redactan entre los componentes del grupo y ese lo suben a archivos de grupo. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, Gracias, ingeniero. ok. Sigan, a ver, aquí estoy de todas maneras. Cualquier pregunta, háganle. Profe, qué pena, es desde el 3.1 al cual. ¿Cuál? Es de la sección de los ejercicios 3.1 hasta el cual. A ver, dijimos hasta el ejercicio 3.6. Después ya viene un ejemplo 3.2, que ese es para el laboratorio de la clase entrante. Es decir, ese lo comenzamos a resolver en clase el próximo sábado. O sea, hoy hacemos hasta el ejercicio 3.6, antes del ejemplo 3.2. Listo, profe, gracias. Bueno.
¿Andrés tenía alguna pregunta o se le prendió por equivocación? No, profe. Bueno.
Profe, tengo una duda. Ya. Es que a nosotros nos dan solo la temperatura y la calidad, pero ahí no sabría cómo digamos, obtener ¿De qué Señor. ejercicio estamos hablando? El 3-1, eso pues me falta la que nos dan la El calidad y 3-1. la temperatura. Sí. Es el primero. Sí, señor. ¿Y qué necesita? ¿Cuál es la duda? Pues me dan solo la temperatura y la calidad, pero digamos que en Cycle pues digamos, no tengo para meter la calidad. Bueno, entonces, a ver un segundo. Hay Colpad. Espera un segundo, voy con ustedes, comparto pantalla. A ver. Voy a quitar los valores que le dimos. Para mirar una cosita muy simple. Esto es agua, ¿cierto? Le dicen que están viendo la pantalla, ¿no? Está Sí, a 20 profe. grados. Entonces, lo que pasa es que la calidad solamente se puede definir si el agua está saturada. Si a usted le dice que existe la calidad, usted puede definir la fase, ¿cierto? Ah, ok, entonces lo mismo pasaría con el amoníaco, porque bueno, en ese ejercicio es amoníaco. Si usted le dice hay una calidad, usted puede decir hay saturación. Y cuando hay saturación, le abre el espacio para definir la calidad. Ah, listo, gracias, profe. Bien. Profe, las tablas del amoníaco, ¿dónde las podríamos encontrar fácilmente? Es que las llevo buscando y no las encuentro. No son fáciles de encontrar. Pueden buscar en el libro de termodinámica de Morán Shapiro, creo que tiene tablas de amoníaco, porque las que hay en internet son una versión muy, muy vieja de las tablas de amoníaco, completísimas, pero es un libro como de 1000 páginas. Me parece que el libro de Morán Shapiro tiene tablas de amoníaco. Espérenme, los busco y les digo si sí o no. Espérenme un segundo. Gracias, ingeniero. Yo no sé si lo tenía entre las consultas recientes, voy a ver. Aquí está. Este es Shapiro, octava edición, es la última edición que existe en este momento. Vayamos hasta el final. A ver. Sí, señor, hay propiedades del amoníaco saturado en la tabla 13 y propiedades del amoníaco. Entonces, sí, en el libro de Morán Shapiro están las tablas de amoníaco. Seguramente en la quinta edición, que es más popular en internet que la octava, porque la quinta está liberada por la editorial. Esa la consiguen muy fácil. También están. Déjenme un segundito, les confirmo si sí o si no. Esta es la quinta edición. Pero esta sí no tiene, de modo que nos toca buscar a la brava hacia el final. Sí, también. Y esta edición la consiguen más fácil porque esta edición está liberada en internet por la editorial. La octava no. La octava la mandó la editorial como cortesía, pero de pronto la consigan, pero esta la consiguen mucho más fácil. Esta es Morán Shapiro, se llama igual, Fundamentos de Ingeniería, de Termodinámica para Ingeniería. También tiene las tablas de amoníaco, ambas.
amoníaco saturado a temperaturas, amoníaco saturado a presiones y amoníaco sobrecalentado. ¿Listos? Ahí consiguen las tablas de amoníaco para su análisis de solución teórica. También podría encontrar ahí la de refrigerante 22, ¿cierto? Ya le digo. Sí, señor, están las de refrigerante 22 y están las de refrigerante 134. Las de Senger no tienen refrigerante 22, ¿cierto? No, señor. Sí, aquí sí están. La tabla 7 de Chapiro es refrigerante, tabla de temperaturas. Tabla 8, tabla de presiones, y tabla 9, vapor sobrecalentado de R22. Voy a buscar a ver si en alguna parte existe una extracción de estas tablas, en alguna parte. Si existe se las subo, si no, pues ya saben que pueden buscar ese libro que ahí están. ¿Listos? Ahí está en su pantalla la búsqueda en Google de tablas de R22 y hay una buena cantidad de información sobre tablas de R22 para que las busquen. Ingeniero, en el segundo punto, la parte B, ¿tiene Dígame. Señor? Segundo punto, la parte de espéreme, voy aquí a Adobe. Segundo punto. La Dice parte B. 1000 kilopascales, 20 grados Celsius. Perdón, Sí, señor. sí, 1000 kilopascales. ¿Qué le dice CyclePad? Que es líquido, pero que tiene el volumen específico 0. ¿Eso tiene sentido? A ver, ahí el problema no es que tenga o no tenga sentido, sino que está cortando demasiados decimales. Existe una opción ahí en CyclePad que le dice muéstreme con máxima precisión. A ver si yo no he sacado, que yo saqué ya CyclePad de trabajo aquí ahorita. No importa, volvámoslo a hacer porque de eso se trata.
No, sí, ya encontré la herramienta. ¿Sí? Sí, me dice que es del Exacto. orden de 10 a la menos 4. Corre, es 0.001 alguna cosa. Sí. Entonces, cuando tengan eso, pues pueden en Edit pueden agrandarle el número de decimales, pero es más fácil ahí en la herramientica del lente de propiedades, aparece, eh, pues ustedes hacen clic derecho sobre cualquiera de las propiedades y les permite mirar la máxima precisión que tiene SciCorpa. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. Ahí, por ejemplo, hay un documento cortico de 6 páginas, si lo están viendo ahí en su pantalla, de R22, pero por la presentación me da la impresión de que es el documento de Morán Chapiro. Pero ahí lo tienen mm, resumido para no tener que consultar todo el libro. De amoníaco, si yo no he visto mucho, ya buscamos a ver qué dice don Google. A ver. Tablas de refrigeración del amoníaco. Aquí aparentemente puede haber el amoníaco es el R717 en la terminología de refrigerantes, es el R717. Y aquí hay una tabla resumida del amoníaco, no brillantísima, pero sí más o menos, que tiene. No, esto está feo, están unidades de presión de las que usaba Caín, kilogramos por centímetro cuadrado, eso no sirve para nada. Pero sí pueden buscar. A ver, ahí está bajando un PDF de las tablas de amoníaco. Miremos qué tablas tiene. Y si es, pues lo bajo a mi computador y se lo subo a su Teams. Hoy es un libro de 62 páginas de tablas, debe ser parecido al de Sengel. Tiene amoníaco, pero no tiene R22. Tiene R12. De todas maneras, me parece que pareciera que es un buen documento. Entonces lo estoy bajando a mi máquina y al final de la clase se lo subo a su Teams, a su libro de archivos de clase. Gracias. Ok.
Bien, ya terminó. Puedo cerrar ahora, más tardecito se lo subo.
¿Alcanzaron a terminar todos los ejercicios? Profe, yo voy en el 3 la tablita esa. Bueno, listo, no hay afán. Simplemente suban lo que hicieron, apenas se termine el tiempo que estamos aquí. Estamos a 15 minutos. Suban lo que hicieron a su carpeta personal y luego pues ya tienen la semana para reunirse en equipo y resolver todo el resto. Sigo con ustedes hasta el final.
Bueno, muchachos, creo que podemos descansar, especialmente con los que llevan ya 3 horas trabajando. Suban lo que tienen hasta ahora y cancelemos trabajo por hoy, porque ya creo que es suficiente para ustedes. El resto, ya saben, lo terminan durante la semana como trabajo en grupo. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, profe. Listo, profe. Bueno. Espero un minutico para que suban las cosas y salgo de la sesión. Descansen ya este resto de tarde, porque para la mayoría de los que están conmigo en teoría tenemos 3 horas de trabajo seguidas, que eso no es fácil.